Bueno, muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más, nos encontramos para continuar con nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Y como siempre digo, la gloria es para nuestro Señor Jesús, ya que Él nos ha permitido llegar hasta aquí. Y oramos y seguimos orando para que Él nos permita culminar este estudio hasta el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel en el capítulo 3. Pero antes de empezar con el capítulo 3, quiero que miremos cómo terminó el capítulo 2. Recuerdan que Daniel fue el instrumento usado en las manos del Señor para darle a conocer al rey Nabucodonosor qué había soñado y, por supuesto, qué significaba ese sueño. Vimos la interpretación de ese sueño, pero quiero que empecemos este estudio con el final del capítulo 2, exactamente desde el versículo 46 al versículo 49. Mire lo que dice la Biblia. Dice que entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Después de que Daniel le dio toda la información, Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, miren estas palabras, volvamos a repetirlo. El rey, versículo 47 dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Pero quiero que se quede con este versículo 47. Con el 46, el final del 46, que dice que Nabucodonosor se humilló ante Daniel. Y el 47 dice, es una contundente declaración de parte del rey Nabucodonosor. Dice que el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, que pudiste revelar este misterio. Hermano, amigo que me escucha, aquí podemos ver cómo aparentemente el rey Nabucodonosor se había humillado delante del Dios de Daniel. Y así finaliza nuestro capítulo 2. Y hoy vamos a empezar nuestro capítulo 3. Y este capítulo lo podemos titular La arrogancia del rey. La arrogancia del rey. Y vamos a leerlo. Y esta vez vamos a ir versículo por versículo, vamos a estudiarlo muy detenidamente. Nabucodonosor, en este capítulo 3, hace una estatua de oro. Nabucodonosor, aparentemente en el capítulo 2, versículo 47, había reconocido a Dios y se había humillado delante de Dios. Pero en este capítulo 3 vamos a ver que es un falso reconocimiento. Nabucodonosor parece reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Parece, pero no lo es en verdad. ¿No ha visto usted esa misma escena en estos tiempos? Tal vez reyes de la tierra, príncipes de este mundo, gobernadores de algunas naciones que aparentemente reconocen a Dios para obtener lo que quieren, pero en definitiva era una falacia, era una mentira. Pero continuemos. Mire las contradicciones de rey Nabucodonosor. El rey hace todo lo contrario, absolutamente hace todo lo contrario a lo que había declarado en el final del capítulo 2, especialmente en el versículo 47. Mire lo que habla el versículo 1 del capítulo 3. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey hizo una estatua tal y como la había soñado. Pero miremos esto. Isaías, capítulo 29, versículo 13, nos habla de algo muy importante. Y el profeta Isaías nos habla
más o menos algo que le pasa en este momento, le pasó en ese momento de la historia a Nabucodonosor y que le ha pasado al pueblo a lo largo de la historia. Y aún pasa también. Mire lo que dice explícitamente el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Así le pasó exactamente al rey Nabucodonosor. Finalizó el capítulo 2 declarando con su boca que Dios era el Dios de los dioses, el Señor de los reyes, y que era el único Dios que podía revelar los secretos. Pero empezando el capítulo 3, inmediatamente lo primero que hace es mandar construir una estatua tal y como la había soñado. Pero miremos, ¿qué malo tiene construir esa estatua? Mire, amado hermano y amigo, una de las maneras o la manera más efectiva de mostrar mi rendición a Dios no es con mis palabras únicamente, porque yo puedo hablar muy bonito, puedo ser muy elocuente, hasta la gente me puede creer, pero si no, en mí no hay obediencia a las palabras de Dios, simplemente mis palabras, como dice un adagio popular, se las lleva el viento. La manera más efectiva de mostrar mi rendición a Dios es a través de la obediencia. Y mire lo que nos enseña la palabra en los evangelios según San Mateo y según San Lucas. Evangelio según San Mateo capítulo 7, el versículo 21. Mire lo que nos enseña. 7:21, mire lo que dice. No todo, dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Lucas, el evangelista, unos libritos, unas hojas más adelante, en el capítulo 6, en versículo 46, mire lo que nos dice, mire lo que nos habla. El Señor Jesucristo nuevamente hablando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Contundente, ¿verdad? Entonces, no solamente son mis palabras, sino son mis actos. La obediencia es la manera más efectiva de demostrar mi rendición a Dios. ¿Por qué debo de ser obediente? Porque usted y yo como creyentes y cristianos, como hermanos en Cristo, como nacidos de nuevo, debemos de ser obedientes? Porque el Señor Jesucristo obedeció siempre. Siempre obedeció al Señor Jesucristo. Mire lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y si nos devolvemos al Evangelio según San Lucas, allá en el capítulo 22, versículo 42, mire lo que nos dice la Escritura. Lucas 22, 42 dice así, el Señor Jesucristo en el Getsemaní, hablando nuevamente el Señor Jesucristo dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo dándonos ejemplo de obediencia. Ahora, volvamos a Daniel. ¿Recuerda lo que leímos en el primer versículo? Que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Mire lo que dice. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces imaginémonos esta escena. El rey Nabucodonosor, unos capítulos anteriores, había humillado y había reconocido a Dios, nuestro Señor, pero ahora el rey Nabucodonosor se llenó de arrogancia, se llenó de orgullo y manda levantar una estatua para que todo el mundo, como dice la escritura allí en el versículo 4, para que los pueblos, las naciones y las lenguas, al oír el sonido del tamboril, de la flauta, se postren y adoren la estatua de oro que Nabucodonosor había hecho. Bueno, podríamos decir es una simple estatua, pero miren la diferencia que hay entre esta estatua, la cual mandó hacer Nabucodonosor, esta imagen, esta estatua de oro, la diferencia a la estatua que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Para hacer un recorderis, en el capítulo 2 vimos cómo la estatua tenía varios materiales: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. En esta ocasión dice el versículo 5, os postréis, dice, y adoréis la estatua de oro. Oro, un único material. ¿Y a quién representa el oro en la imagen que Daniel le interpretó en el sueño anterior? Al reino babilónico, al imperio babilónico. Entonces, Nabucodonosor manda a imponer una estatua grandísima, así como la soñó, pero ya no con varios materiales, sino de un solo material, que es el oro. Y así demuestra que está en contra de lo que Dios le había mostrado a través del profeta Daniel. Nabucodonosor va yendo en contra de Dios. Y esto fue un gran error, hermano. El rey Nabucodonosor quería ir en contra de Dios. El rey Nabucodonosor, su propósito, su objetivo era hacerle ver al pueblo que su reino no iba a ser derrotado. Mire lo que dice el versículo 3, nuevamente, volvamos. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Quería que todo el mundo viera esa estatua. Pero esto fue un gran error, hermano. Ahora, miremos, el rey, además que mandó traer a todos sus altos funcionarios para que la miraran, para que contemplaran, no solamente quedó contento con ello, sino que el rey, allí en el versículo 5, como leímos anteriormente, el rey demanda adoración a la estatua. Todos, sin excepción, debían postrarse y adorar a la imagen. Recuerda lo que leímos en el versículo 5. Y esta imagen representaba a Babilonia, al imperio babilónico. Pero continuemos, mire lo que dice el versículo 6. Esto no era opcional. Esto no era si ellos querían o no querían. No, tenían que postrarse ante esa imagen, porque si no, mire lo que iba a pasar. Versículo 6 dice, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Había una amenaza de muerte para todo aquel que no obedeciera las demandas del rey. En este caso, que se postraran ante la estatua y la adoraran. Pero todos, absolutamente todos, por miedo o por conveniencia, se postraron. Miren lo que dice el versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermano, podríamos decir que ya no había esperanza. Podríamos decir que ahora, según este relato, si nos quedáramos hasta aquí, hasta este versículo, decimos no, Nabucodonosor se salió con la suya. Pero hermano, amigo que me escucha, Dios siempre ha guardado un remanente. Dios siempre ha guardado un remanente. Miremos, veamos desde el versículo 8 hasta el versículo 12, dice, por esto en aquel tiempo,
Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, dice la escritura, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dios guardó un remanente. Y en este caso sobresalen 3 nombres. Lo leímos allí: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Un grupo pequeño que no accede a las demandas del rey. El Señor, hermano, a lo largo de la historia, siempre ha guardado un remanente. Por ejemplo, Noé fue guardado antes del diluvio. Noé y su familia, y allí podemos encontrar la historia de Noé, del diluvio, en Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 7. Podemos leer la historia de Noé allí, y lo invito para que usted la lea, y va a ver cómo Dios guardó un pequeño grupo de personas, en este caso Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, para conservar la vida en la tierra. Pero también podemos ver allí, y puede leerlo usted en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 18, a Elías. Como Dios le dice a Elías que él ha guardado a 7,000 hombres que no se han contaminado con el mundo. Y en este caso, Dios guardó a Sadrach, Mesach y Abed-nego. 3 nombres que sobresalen: Sadrach, Ananías, originalmente llamado; Mesach, Misael; y Abed-nego, Azarías. Entonces, vimos que estos 3 hombres, estos 3 muchachos, no accedieron a las demandas del rey. Mas, sin embargo, pasó algo muy contundente, llamémoslo así. Pasó algo muy fuerte para ellos. Y vamos a verlo en los siguientes versículos. Leamos estos 2 versículos. Versículo 13 y 15 dice: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Hermano, en estos versículos se ve el enojo del rey. Mire lo que dice en el versículo 13. Nabucodonosor, lleno de ira y de enojo. Llenos de ira y de enojo. Fueron llevados ante el rey estos 3 muchachos, bajo una sentencia de muerte. Recuerden los versículos pasados que a él había dado una sentencia que el que no se postrara ante esa estatua iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Fueron confrontados directamente por el rey Nabucodonosor, que aparte de que era directamente rey, estaba lleno de ira y lleno de enojo. El rey aparentemente les ofrece como una oportunidad de reivindicarse. Les hace una pregunta. Allí en el versículo 14 dice: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no dais a mi Dios? O sea, como que les daba la oportunidad de que ellos se retractaran de su decisión. Y el versículo 15, mire lo que dice. Nabucodonosor les hace esa pregunta en el versículo 14. Y el versículo 15 dice: Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Pues aparentemente, en su arrogancia, porque era el rey más poderoso del momento, les estaba dando como otra oportunidad de vida, llamémoslo así. Les dijo: ¿estás dispuesto a hacerlo nuevamente, ahora aquí delante mío? Y mire lo hermoso que pasa en este versículo. Mire lo que pasa. Dice el rey Nabucodonosor, dice: porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y Nabucodonosor se le llena la boca diciendo esta frase: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice Nabucodonosor.
Estos tres muchachos, no sé si nosotros en su lugar tal vez estaríamos asustados, pero estos tres muchachos, como vamos a ver a continuación, creo que no se asustaron para nada. Y mire que esto que hizo Nabucodonosor ya se había presentado antes con un hombre llamado Senaquerib. Y lo podemos encontrar allí en el capítulo 36 del libro de Isaías, en el versículo 20, donde Senaquerib, hablando también a los israelitas, al pueblo de Dios, dice: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? La arrogancia de la gente que tiene poder. Y Nabucodonosor no se quedó atrás. Continuemos. Ahora vamos a mirar la respuesta tan contundente que estos tres jóvenes le dieron a este rey arrogante, a este rey llamado Nabucodonosor. Miremos, siguientes versículos, 16 al 17. Mire lo que dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Simplemente estos muchachos, en vez de estar asustados, llenos de miedo y tal vez acceder a las peticiones del rey bajo amenaza, simplemente le respondieron: no es necesario responder sobre el asunto. Estos tres jóvenes estaban totalmente seguros, y esto es lo que se conoce como fe, hermano, la fe. Estos tres jóvenes, estos tres hombres tenían fe en su Dios. Sabían y tenían fe que Dios tiene el poder para salvar, y que Dios, sin importar cuál sea el ataque, sea del rey Nabucodonosor o del que sea, los puede librar de la mano del enemigo. Y miremos un ejemplo: David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 46, encontramos cómo David se enfrenta al gigante Goliat, un joven que ante los ojos de los hombres tal vez era un joven débil, que no tenía cómo luchar contra ese gigante, pero a través de su fe en Dios venció a Goliat. ¿Y qué decir de Elías? La fe del profeta la vemos allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 27. La vemos allí cuando este hombre de Dios, está frente a los profetas de Baal. Capítulo 18, versículo 27. O también podemos ver allí mismo, en ese mismo capítulo 18, en el versículo 36 y 38, cómo este hombre desafía a sus dioses, teniendo una desventaja numérica muy alta. Él solo contra muchos otros profetas de Baal. Pero bueno, no nos detengamos ahí. Lo invito para que lea el primer libro de Reyes, la historia de Elías, y lo invito para que lean el primer libro de Samuel, la historia de David. Continuemos. Mire lo que dicen estos tres jóvenes. Con bendición o sin bendición, ellos no se iban a echar para atrás. Mire lo que dice el versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El versículo 17 dice: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18 dice: y si no nos libra, tampoco vamos a adorar tu estatua. Hermano, con bendición o sin bendición, estos muchachos estaban totalmente convencidos de que Dios estaba con ellos. Dice que no importa, si nos libra bien y si no nos libra también, pero no nos vamos a postrar delante de la estatua que has construido. ¿Y cuánto nos hace falta hombres como Sadrach, Mesach y Abed-Nego en esta época? Hombres y mujeres que no se rindan ante el mundo, sin importar la circunstancia, con alimento o sin alimento, con salud o sin salud, con dinero o sin dinero, en la vida o en la muerte, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 38 al 39. Es un versículo muy conocido. 8, 38 al 39 nos dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, estos hombres no se rindieron bajo la amenaza, no se dejaron seducir del mundo, no se dejaron seducir del imperio babilónico y mucho menos se dejaron amedrentar por la amenaza de muerte que había sobre ellos. Acuérdense, recordemos juntos que el rey había dicho, versículos anteriores, que si no se postraban delante de ellos, iban a ser echados, delante de la estatua, perdón, ellos iban a ser echados en el horno de fuego. Pero estos muchachos no se quedaron con el susto, llamémoslo así, no se dejaron amedrentar. Ellos sabían al Dios que le estaban sirviendo y no importaba si tenían que morir, porque ellos tenían claro, ellos no tenían la Biblia completa en ese tiempo, ellos no tenían iglesia, ellos no tenían pastor, pero sí estaban totalmente seguros de que si Dios no los salvaba, ellos seguirían sirviendo al único y verdadero Dios, con salud o sin salud, con hambre o sin hambre, con alimento o sin alimento, con dinero o sin dinero, en la vida o en la muerte. Y quiero finalizar con la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Mire lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice, 7 al 9. Segunda carta, perdón, que voy a leer la primera. Segunda carta dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando el apóstol Pablo, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, el mismísimo apóstol Pablo aún tenía algo que él lo llama el aguijón en la carne. Y le rogó al Señor que se lo quitara, mas el Señor nunca se lo quitó. Pero él siguió sirviendo al Señor. Y quiero finalizar quiero finalizar diciéndole, animándole, exhortándole a que no importa la situación que usted esté viviendo, no importa lo extremo que esté pasando, como dice aquí, con bendición o sin bendición, sea que Dios los libre o no los libre, con alimento o sin alimento, con salud o sin salud, con dinero o sin dinero, en la vida o en la muerte, nunca deje de servir al Señor Dios Todopoderoso. Porque es la fe y el amor de estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no dependía de las circunstancias. Y su fe y su amor hacia Dios no pueden depender de las circunstancias que estén atravesando en este momento de su vida. Siga adelante, yo lo animo para que no se suelte de la mano del Señor y siga tomadito de su mano, que el Señor siempre estará con usted y estará conmigo. Continuamos en el próximo estudio desarrollando esta historia del capítulo 3 del libro del profeta Daniel. Vamos a mirar qué pasó con estos jóvenes después de esta respuesta tan contundente y de haber confrontado de esta manera al hombre más poderoso del momento. Vamos a ver qué pasó con estos 3 hombres. Si fueron muertos o si tal vez sobrevivieron. Vamos a verlo. Y si quieres saberlo, lo invito para que lea el capítulo 3 completo del libro de Daniel. Como siempre le digo, muchas gracias por escucharnos. Si estos estudios, si estos videos han sido de provecho para su vida, de edificación para su vida, compártalos. Suscríbase a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios y comparta estos videos. Compártalos y permita que estos videos puedan llegar a más personas. De antemano, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor por permitirnos llegar hasta aquí y le damos las gracias a ustedes por escucharnos. Como siempre, y lo he venido reiterando, escríbanos, déjenos su comentario. ¿Qué opina usted sobre estos videos? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con estos estudios?
Si tal vez está de acuerdo, gloria a Dios. Si no está de acuerdo, también gloria a Dios. De manera muy respetuosa, escríbanos allí en la caja de comentarios y háganos saber desde de dónde nos está escuchando. Un abrazo y un feliz resto de día. Bendiciones.